Qué gusto de tenerlos con nosotros, amigos, en nuestro programa de Libro del Cielo, volumen 15, y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y pues damos comienzo con la lectura 15.5 de febrero 3, 1923. Los dos agonizantes. Me sentía faltar la vida por la privación de mi dulce Jesús. Y si se mueve en mi interior, se hace ver en aquel mar espantoso de las culpas de las criaturas. Entonces, no pudiendo más... Perdón, yo creo que vale la pena el retomar esta palabra, ¿no? O sea, cuando Jesús no está, cuando Luisa no lo encuentra en ella, cuando no lo ve así sensible, lo encuentra, pero lo encuentra fuera de ella, y fuera de ella es el mar de las culpas. O sea, no pone diferencias, ¿no? Sino el mundo se ha vuelto prácticamente un océano, un mar, pero un mar de pecado, un mar de culpas en donde Jesús está siendo castigado, está siendo flagelado, está siendo golpeado, en fin, de todo, por las culpas nuestras. Nosotros tenemos la idea de que la pasión de Jesús tuvo su lugar hace 2000 años y que pues ya pasó y ya todos quedamos bien. Perdón, pero eso no es verídico. La pasión de Jesús se repite en cada momento y sobre todo en la Eucaristía. O sea, en el momento de la Eucaristía es la repetición de la vida, de todo lo que Jesús hizo, pero también de su pasión. Así que de alguna manera tenemos que entender que todo esto que Jesús sufre, lo está sufriendo por nosotros, que nosotros somos sus verdugos, porque seguimos en este mundo y seguimos prácticamente pecando. Seguimos en una, ¿cómo diríamos? O sea, una doctrina, una religión, pero una religión muy light, sí, en donde todo se acepta y en donde simplemente pensamos que cumplimos con asistir a misa los domingos, si es que voy todos los domingos, y confesarme una vez al año y lo mínimo. Y eso a Jesús le significa un martirio continuo, porque Jesús es el amor divino, o sea, ese amor divino, y que nosotros fuimos creados para estarle correspondiendo en amor en cada acto. Porque el que nos da la vida y el que nos sostiene cada acto es Él. Y nos está sosteniendo con un amor de Él en cada acto nuestro. Y por lo tanto nosotros deberíamos de corresponder en cada acto nuestro con amor. No lo hemos hecho jamás, ni siquiera yo creo, ni siquiera lo hemos pensado. Por lo tanto, este mar inmenso de penas en donde está Jesús, Luisa lo visualiza y lógico, se siente morir por estar viendo a su Jesús en aquel mar, ¿no? Espantoso. Qué sufrimiento. Así es. Pero las criaturas que quieren vivir en su voluntad lo pueden consolar con los actos en su voluntad. Pues sí, o sea, así es, pero de todas maneras no deja de estar sufriendo, inmerso en aquel mar, ¿no? Claro, por sí, porque está viendo el mundo, ¿no? Como está. Así es. Entonces, no pudiendo más, me lamentaba fuerte, y él, como conmovido por mis lamentos, ha salido como fuera de aquel mar, y estrechándome me ha dicho: Hija mía, ¿qué tienes? He oído tus lamentos, el estertor de tu agonía, y he hecho todo a un lado para venir a socorrerte y a sostenerte. Hija mía, paciencia, somos dos pobres agonizantes. O sea, viene, pero no viene para aliviarse, viene para aliviar. Es parecido a lo que pasa en la pasión cuando se encuentran aquellas mujeres que lloran por él, ¿sí? Y en vez de decir, bueno, están llorando por mí, les agradezco algo, revierte aquello y les dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿sí?
O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente diciendo, yo aquí estoy para beneficio de ustedes. No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Aquí es más o menos similar, ¿no? Sí. O sea, no viene a aliviarse, viene a aliviar la pena de Luisa. Dice, yo y tú, por el bien de la humanidad. Y mientras estamos agonizando, el amor nos sostiene para no dejarnos morir, para dar ayuda a la pobre humanidad que yace como muriendo en el mar de tantas culpas. Y mientras esto me decía, parecía que las olas de aquel mar nos sumergían a ambos. ¿Quién puede decir lo que se sufría y cómo en aquellas olas se veían los preparativos de guerra? Le he dicho, vida mía, ¿quién sabe cuánto durará este segundo desorden? Si el primero duró tanto, ¿qué será del segundo que parece más largo? Y Jesús, muy afligido, Cierto que será más largo, pero no durará tanto, porque pondré mi mano y los flagelos del cielo apagarán los de la tierra. Por eso oremos, y tú no salgas jamás de mi voluntad. pues sí, oremos. Sigue La oración hablando. es la divina voluntad. Sigue hablando de esa intercesión, de ese momento de estar con Él. Bueno, ahí está. Vamos a la siguiente. 15-6, febrero 13, 1923. El bien que lleva el ser fiel y atento. Me sentía muy afligida y mi dulce Jesús, haciéndose ver, me ha dicho: Hija mía, ánimo, séme fiel y atenta, porque la fidelidad y la atención producen la igualdad de los humores en el alma, y en ella forman un solo humor, y establecen la perfecta paz, y ésta la vuelve dominadora, de modo que hace lo que quiere y llega donde quiere, especialmente para quien vive en mi querer, sucede como al sol, no se cambia jamás. Uno es su acto, hacer salir de su esfera luz y calor. No hace hoy una cosa y mañana otra, es siempre fiel y constante en hacer la misma cosa. Pero mientras su acto es uno, conforme este acto desciende y toca la superficie de la tierra, ¿cuántos actos diversos no suceden? Vamos a fijar nuestra atención en esto. Fidelidad, ¿sí? Y atención. Fidelidad y atención. Y eso es lo que nos produce la igualdad en todo lo que nosotros hacemos. Si nos damos cuenta, nosotros somos totalmente desiguales. Actuamos de una manera en un lado, de otra manera en otro lado, y nos vamos adecuando a cada circunstancia, a cada, situación de este mundo, y actuamos en forma diferente. Y casi siempre actuamos de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Nos adecuamos al mundo. Jesús nos está pidiendo, esta fidelidad y atención, para que siempre estemos actuando de la misma manera. Y eso podría llegar a formar ese acto único en nosotros. Y pone el ejemplo del sol. El sol no hace más que un solo acto, y en ese acto hay infinidad de efectos. El ser humano debería de volverse un solo acto, el acto de estarle dando vida a la divina voluntad en todo lo que hace, y en ese momento se verían todos los efectos que la vida de Jesús produce, no la mía, sino la vida de Jesús. ¿Sí? Sí. Así que bueno, es interesante, ¿no? Claro. Y aparte dice que pues el ser fiel y atento producen la perfecta paz y la hace dominadora al alma, ¿no? Claro. ¿Por qué la paz? Nos dice Jesús que la paz es Él. Y en el momento en el que somos fieles, somos atentos ¿a qué? A darle vida en nosotros, poseemos a Jesús. ¿Cuántos actos diversos no suceden? Casi innumerables. Si encuentra la flor cerrada,
con el beso de su luz y con el calor la abre. Le da el color y el perfume. Si encuentra el fruto inmaduro, lo madura y le da la dulzura. Si encuentra los campos verdes, los vuelve dorados. Si encuentra el aire sucio, con el beso de su luz lo purifica. En suma, a todas las cosas les da lo que es necesario para su existencia en esta tierra. Y para poder producir la utilidad que las cosas contienen, según esté establecido por Dios. Así que el sol, con su fidelidad y con hacer siempre la misma cosa, es el cumplimiento de la voluntad divina sobre todas las cosas creadas. Oh, si el sol no fuera siempre igual en dar su luz, cuántas oscilaciones, cuántos desórdenes habría sobre la tierra. Y el hombre no podría hacer ningún cálculo, ni sobre sus campos, ni sobre sus plantas, y diría, si el sol no me manda su luz y su calor, no sé cuándo deba cosechar, ni cuándo madurarán los frutos. Así sucede para el alma fiel y atenta. En mi voluntad uno es su acto, pero los efectos son innumerables. En cambio, si es inconstante y desatenta, ni ella ni yo podemos hacer ningún cálculo, ni fijar el bien que puede producir. Bueno, creo que es muy, muy claro, ¿no?, lo que está diciendo. Esa falta de continuidad en nuestros actos, o sea, falta de atención en nuestros actos, produce esa desigualdad en los efectos. Decirlo en nosotros resulta a veces un poco difícil, pero con el ejemplo del sol, creo que es muy sencillo entenderlo. Si el sol hoy no quisiera dar sus rayos, sí, o sea, si no quisiera dar sus efectos, dar, no sé, la madurez a los frutos, a las plantas, dar el sabor al alimento, o sea, ¿qué pasaría? Prácticamente la vida hubiera desaparecido. No, pues si el mundo sigue así, alguien va a comprar el sol un día y ya no nos lo va a prestar. O nos va a cobrar por el derecho de sol en vez de derecho de piso. Así que, bueno, pues es simplemente ese llamado a la continuidad, ese llamado a la atención y simplemente dejarnos llevar por Él para lograr lo que Él ha determinado obtener de cada uno de nosotros. Muy bien. Seguimos con la siguiente, que es la 15-7 de febrero 16, 1923. La cruz que dio la divina voluntad a nuestro Señor. Jesús, para obrar la redención perfecta y completa, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. Estaba haciendo mi acostumbrada adoración al crucifijo, abandonándome toda en su amable querer. Pero mientras esto hacía, he sentido que mi amable Jesús se movía en mi interior y me decía: Hija mía, ándale, date prisa. Haz tu curso en mi querer. Ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad, a fin de que a mis actos y a los de mi mamá unas los tuyos. Está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para volver triples nuestros actos, este supremo querer no desciende a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas. Quiere el cortejo de los actos triples para hacerse conocer. Por eso, date prisa. Aquí vuelve a repetir lo de los actos triples, ¿verdad? Uh-huh. Y es un decreto, o sea, es totalmente inmutable, se tiene que dar, que era lo que estaba pensado al principio de la creación. Pero como el hombre falla, o sea, pierde en la prueba, entonces ahora se tiene que trasladar hasta esta época y se traslada en Luisa. Y ese decreto que debería de haberse cumplido en el momento de la creación, ahora se viene a cumplir miles de años después, ¿no? Jesús ha hecho silencio y yo me he sentido como volcada en el santo querer eterno, pero no sé decir lo que hacía, solo sé decir que encontraba todos los actos de Jesús y yo en ellos ponía el mío. Después ha vuelto a hablarme. Hija mía,
¿Cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces, tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre. Yo creo que esto es necesario entenderlo, porque es la divina voluntad, o sea, gracias a ella es que los actos de Jesús, ese rehacer los actos y ese extenderse en la familia humana, se logran por la divina voluntad. O sea, así que Jesús, el Verbo eterno encarnado, tenía que valerse de su voluntad divina para poder llevar a cabo la redención total, completa, porque si no, le hubieran faltado criaturas en este proceso y habría personas que no hubieran quedado redimidas. Entender que Jesús no es un héroe nacional que se ofrenda por el pueblo. O sea, no es una redención genérica, o sea, no es una muerte de Jesús, no es una pasión de Jesús a nombre de todos, sino es una pasión de Jesús que se extiende en cada uno de nosotros para redimirnos y rehacernos a cada uno de nosotros. Cada acto de cada uno de nosotros. Así es. Es lo mismo que en la Eucaristía. O sea, en el momento de la Eucaristía es Jesús que está ahí, es la transubstanciación de aquella hostia, pero al mismo tiempo se está transubstanciando en todas las formas, en todas las hostias que están ahí. Por lo tanto, ahora Jesús se puede dar a cada uno de nosotros, aunque sigue siendo uno solo, o sea, no son muchos Jesús, sino es uno, pero puesto en varias hostias. Aquí es parecido. O sea, es un Jesús sufriente, redimiente en cada uno de nosotros para llevar a cabo la redención personal, al mismo tiempo que está llevando a cabo la redención universal. Desde el primero hasta el último hombre. Y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba mi cruz. Así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. No fue solo la pequeña cruz del Calvario, donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una similitud de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban quedaban injertados en la misma cruz. Y el querer divino extendiéndome sobre de ella y crucificándome. A ver, espérame, porque eso es importante también. Quedaban injertados, ¿sí? A ver, repetimos ese 2-3 líneas antes. Sí, dice No fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una similitud de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban, quedaban injertadas en la misma cruz. Quedamos injertados en la misma cruz. Esto es totalmente, yo diría, como rechazado por la mayor parte de las personas, porque eso significa estar unificados al sufrimiento. No hay forma de salvarse si no es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ese puente que tendió Jesús, y ese puente es la cruz, es su muerte, es su redención.
San Pablo nos habla de que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. San Pablo nos dice que todo aquel que rechaza la cruz es señal segura de que está yendo por el camino de la perdición. Así que, de alguna manera, tenemos que entender que la cruz es nuestro medio, nuestro punto para poder unificarnos a Jesús y poder salvarnos. Y el querer divino extendiéndome sobre de ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, donde debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría bastado para contenerla. Oh, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, lo que me hizo sufrir por su amor. Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas, eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz, en la que me extendía la divina voluntad. O sea que su cruz somos nosotros. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y ninguna se me escapaba, a todas daba su lugar, y para dar lugar a todas me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces, que las penas de la pasión podría llamarlas pequeñas y alivios. Por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer eterno obró en mi humanidad. Este conocimiento rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. Ahora, mientras esto decía, mostraba tanta ternura y tanto amor que yo maravillada le he dicho: amor mío, ¿por qué muestras tanto amor cuando hablas de tu voluntad? Que parece como si de dentro de ti quisieras hacer salir otro tú mismo por el gran amor que muestras, mientras que si hablas de otras cosas, no se ve en ti este exceso de amor. Y él: Hija mía, ¿quieres saberlo? Cuando yo hablo de mi voluntad para hacerla conocer a la criatura, yo quiero infundirle mi divinidad, por eso otro yo mismo. Esto es hermosísimo, ¿no? Está hablando de su voluntad porque quiere infundirnos él, su divinidad. O sea, por eso otro él. Esa es la finalidad de llegar a vivir en esta divina voluntad, el poder permitirle el poner su vida en cada uno de nosotros, ¿no? Y mi amor se desborda todo para hacerlo, y la amo a ella como a mí mismo. He aquí por qué tú ves que mientras hablo de mi querer, mi amor parece como si se saliera de sus confines para formar la sede de mi voluntad en el corazón de la criatura. En cambio, cuando hablo de otra cosa, son mis virtudes que infundo, y según las virtudes que le voy manifestando. Ahora la amo como creador, ahora como padre, ahora como redentor, ahora como maestro, ahora como médico, etc. Por lo tanto, no hay aquella exuberancia de amor como cuando quiero formar otro yo mismo. ¿Qué nos dijo? O sea, así en pocas palabras. Pues que quiere otro Jesús que el en punto nosotros. culminante de toda la acción de Dios en la creación es el multiplicar la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Ese es como el punto así. Y nosotros está decidir si sí o no. O sea, Dios no nos va a obligar porque para poder hacer esto necesita la libertad del hombre. Así que en nuestras manos está el darle o no darle ¿cómo diríamos? Pues esta finalidad Jesús, o este gusto a Jesús, ¿sí? Claro. Bueno. Y a nosotros. Bueno, a nosotros. Que a lo mejor no lo reconocemos ahora, pero como él dice, cuando nos vayamos dando cuenta de todo lo que esto es, vamos a amarlo con todo. Claro, así es. 15-8, febrero 22, 1923. Temor al fingimiento. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo.
Me encontraba muy angustiada por el pensamiento de que mi estado era un continuo fingimiento. ¡Qué golpe tan despiadado es esto para mí! Me llama todas las desgracias, me pone por debajo de todos los desgraciados y aún de los mismos condenados. Alma más perversa que yo no ha existido nunca en la tierra. Pero lo que ¿Cómo la cercanía con la divinidad nos va cada vez mostrando más nuestra imperfección, ¿no? Nuestras debilidades. O sea, porque estamos hablando del libro 15, de Luisa ya muy adentrada, muchísimos años de haber estado ya en este contacto con Jesús, en este vivir en la divina voluntad, y sin embargo, de repente, en algún momento, siente esto, ¿no? Lo que está diciendo ahorita. Alma más perversa que yo no ha existido nunca en la tierra, pero lo que más me duele es el no poder salir de este estado de fingimiento, pues confesaría mi culpa y a costa de mi vida no lo haría más. Y Jesús, que es tan bueno, en su infinita misericordia, perdonaría a esta alma, la más perversa de todas. Entonces, después de haber pasado una de estas tormentas, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver, y yo le he dicho: amado Jesús mío, qué feo pensamiento es este. Ah, no permitas que exista en mí el fingimiento. Mándame la muerte antes que ofenderte con el vicio más feo, como es el fingimiento. Esto me aterroriza, me aplasta, me aniquila, me arranca de tus dulces brazos y me pone bajo los pies de todos, aún de los mismos condenados. Mi Jesús, tú dices que me amas mucho y después permites esta separación de mi alma de ti. ¿Cómo puede resistir tu corazón ante tanto dolor mío? Y Jesús: hija mía. Espérame. El fingimiento. O sea, ¿qué es el fingimiento? O sea, fingir religiosidad, fingir amor. O sea, un Judas que fingía. Un pueblo, o sea, cuando condenan a Jesús, sacerdotes que fingen santidad y que no pueden entrar por contaminarse por la cercanía de la Pascua y todo, y que en realidad no es más que un vicio del alma para buscar un mal, ¿sí? Sí. Entonces, aparentar otra cosa. Así es. Sí, yo siento que, bueno, me imagino que a lo mejor a todos en algún momento podemos sentir ese fingimiento. Sí, o sea, yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo. El fingimiento, de repente podemos sentir en el interior o queremos mostrar determinada actitud que en realidad no tenemos todavía. Y en ocasiones se hace costumbre. Sí. O sea, ojalá y nada más fuera sentirlo de vez en cuando y listo. Pero hay personas que siguen fingiendo determinado tipo de religiosidad, pero en el fondo se va actuando de manera diferente. Se va actuando de una manera total y absolutamente contraria a lo que se dice que se quiere vivir. ¿Sí? Es tremendo eso. Y Jesús: hija mía, ánimo, no te abatas. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo, por debajo de todos. De mi madre, reina de todos, se dice que fue la más humilde de todos, porque debía ser superior a todos. Pero para ser más humilde que todos, debía descender en lo más bajo, por debajo de todos. Y mi celestial mamá, con el conocimiento que tenía de su Dios Creador, y quién era ella, criatura, descendía tanto en lo bajo, que a medida que ella descendía, así nosotros la elevábamos, pero tanto que no hay ninguno que la iguale. Así es de ti, la pequeña hija de mi querer, para darle el primado en mi voluntad, debiendo elevarla sobre todos. La hago descender a lo más bajo,
por debajo de todos, y por cuanto más desciende, tanto más la elevo y la hago tomar lugar en el querer divino. Perdón, esto es un modo de irnos empujando para llegar a nuestra nada, ¿no? O sea, porque entre más mal me siento, entre más malo me veo, pero estoy con la firme decisión de vivir y de estar unido, debe ser un martirio. ¿Sí? Pero ese martirio es para irme empujando cada vez más para decir, quiero quitar todo para llegar a mi nada. Y a los apóstoles ya les había hablado de esto más o menos cuando están buscando quién de ellos es el más importante, ¿no? Así es. Sí. Oh, cómo me rapta cuando a quien está sobre de todos la veo por debajo de todos. Yo corro, vuelo para tomarte en mis brazos y hago ensanchar tus confines en mi voluntad. Por eso permito todo para tu bien y también para cumplir mis más altos designios sobre ti. Pero no quiero que pierdas tiempo en pensar en esto. Cuando te tomo en mis brazos, haz todo a un lado y sigue mi querer. Este es un consejo perfecto. No tomar en cuenta nada. No pensar en esto. Porque es muy frecuente que cuando algo nos sucede así, que nos sentimos, en ese momento empezamos a pensar sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me falta? En fin. Y Jesús me dice, tú no te apures. Simplemente vívelo, o sea, listo, pero es mi trabajo en ti. Sí. Así que bueno, pues amigos, quedémonos con esta frase, con esta lectura, y no pensemos más en nuestras miserias y en nuestras iniquidades, sino pensemos siempre en estar unidos con Jesús, y es todo. Alejandro, gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Y pues nada más también la lectura anterior, pues que no le tengamos miedo a la cruz, Así ¿verdad? es. Abrazarla. Muy bien, amigos. Pues hasta luego.